El corazón del hombre, por Erich Fromm. 23. 6. Libertad, determinismo, alternativismo. 2. Aunque los conceptos del pensamiento de todas las religiones y movimientos nuevos son muy diferentes, todos tienen en común la idea de la alternativa básica del hombre. El hombre solo puede elegir entre dos posibilidades: retroceder o avanzar. Puede retroceder a una solución patógena arcaica, o puede avanzar hacia su humanidad y desarrollarla. Encontramos esta alternativa formulada de varias maneras, como la alternativa entre la luz y las tinieblas, Persia; entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte, Antiguo Testamento; o la formulación socialista de la alternativa entre socialismo y barbarie. No solo las diferentes religiones humanistas presentan la misma alternativa, sino que aparece también como la diferencia fundamental entre la salud mental y la enfermedad mental. Lo que llamamos una persona sana depende del sistema general de referencia de una cultura dada. Entre los berserkers teutónicos, un hombre sano sería el que podía actuar como un animal salvaje. Ese mismo hombre sería un psicópata. Todas las formas arcaicas de experiencia mental, necrofilia, narcisismo extremo, simbiosis incestuosa, que en una forma u otra han constituido lo normal o hasta lo ideal en culturas regresivas arcaicas, porque los hombres estaban unidos por sus tendencias arcaicas comunes, hoy se señalan como formas graves de patología mental. En una forma menos intensa, cuando les hacen resistencia fuerzas contrarias, las fuerzas arcaicas son reprimidas, y el resultado de la represión es una neurosis. La diferencia esencial entre la orientación arcaica en una cultura regresiva y en una cultura progresiva, respectivamente, estriba en el hecho de que la persona orientada arcaicamente en una cultura regresiva no se siente aislada, sino que, por el contrario, es apoyada por el consenso común, mientras que lo contrario es la verdad para la misma persona en una cultura progresiva. Enloquece porque su mente está en oposición con la de todos los demás. El hecho es que, aún en una cultura progresiva como la de hoy, gran número de sus individuos tienen tendencias regresivas de considerable fuerza, pero son reprimidas en el curso normal de la vida y solo se manifiestan en circunstancias especiales como la guerra. Resumamos lo que esas consideraciones nos dicen acerca de las cuestiones con que empezamos. En primer lugar, en cuanto al problema de la naturaleza del hombre, llegamos a la conclusión de que la naturaleza o la esencia del hombre no es una sustancia específica, como el bien o el mal, sino una contradicción que tiene sus raíces en las condiciones mismas de la existencia humana. Ese conflicto requiere por sí mismo una solución, y fundamentalmente solo hay la solución regresiva y la progresiva. Lo que apareció a veces una tendencia innata del hombre hacia el progreso no es otra cosa que la dinámica de la búsqueda de soluciones nuevas. En todo nivel nuevo a que llegó el hombre, aparecen contradicciones nuevas que le obligan a continuar la tarea de encontrar soluciones nuevas. Este proceso sigue hasta que el hombre llegue a la meta final de ser plenamente humano y de estar en completa unión con el mundo. Que el hombre pueda llegar a esta meta final de pleno despertar, en la que la avidez y el antagonismo desaparecen, como enseña el budismo, o que esto solo sea posible después de la muerte, según la enseñanza cristiana, es cosa que no nos interesa aquí. Lo que importa es que en todas las religiones y enseñanzas filosóficas humanistas, la nueva meta es la misma, y el hombre vive por la fe en que puede alcanzar una aproximación cada vez mayor a ella. Por otra parte, si se buscan soluciones de un modo regresivo, el hombre estará condenado a buscar la deshumanización completa, que es el equivalente de la locura. Si la esencia del hombre no es el bien ni el mal, el amor ni el odio, sino una contradicción que exige la búsqueda de soluciones nuevas, que a su vez crean condiciones nuevas, entonces el hombre puede realmente resolver su dilema, ya de un modo regresivo o de un modo progresivo. La historia reciente nos ofrece muchos ejemplos de esto. Millones de alemanes, en especial los de clase media baja, que habían perdido dinero y posición social, volvieron, bajo la jefatura de Hitler, al culto del berserker,
de sus antepasados teutones. Lo mismo ocurrió en el caso de los rusos bajo Stalin, de los japoneses bajo el rapto de Nankín, con el populacho de los linchamientos en el sur de los Estados Unidos. Para la mayoría es siempre una posibilidad real la forma arcaica de experiencia. Puede aparecer, pero es necesario distinguir dos formas de aparición. Una tiene lugar cuando los impulsos arcaicos siguen siendo muy fuertes, pero fueron reprimidos por ser contrarios a las normas de la cultura de una civilización dada. En este caso, circunstancias específicas, como la guerra, catástrofes naturales o la descomposición social, pueden abrir fácilmente canales que permiten manifestarse los impulsos arcaicos reprimidos. La otra posibilidad tiene lugar cuando en el desarrollo de una persona o de los individuos de un grupo fue realmente alcanzada y consolidada la etapa progresiva. En este caso, accidentes traumáticos como los mencionados arriba no producirán fácilmente el retorno de los impulsos arcaicos, porque estos fueron no tanto reprimidos como reemplazados. Sin embargo, aún en este caso, no desapareció por completo el potencial arcaico. En circunstancias extraordinarias, como un encarcelamiento prolongado en un campo de concentración o ciertos procesos químicos en el cuerpo, puede perturbarse todo el sistema psíquico de un individuo y pueden manifestarse las fuerzas arcaicas con renovada fuerza. Hay, naturalmente, innumerables matices entre los dos extremos. Los impulsos arcaicos reprimidos por una parte y su plena sustitución por la orientación progresiva por otra parte. La proporción variará en cada individuo, así como el grado de represión contra el grado de conocimiento de la orientación arcaica. Hay personas en quienes el lado arcaico fue eliminado tan por completo, no por represión, sino por el desarrollo de la orientación progresiva, que hasta puede haber perdido la capacidad de reprimirlo. Hay, asimismo, personas que han destruido de manera tan completa todas las posibilidades de desarrollar una orientación progresiva que perdieron también la libertad de elegir, en este caso de elegir el progreso. No es necesario decir que el espíritu general de una sociedad dada influirá en gran medida en el desarrollo de los dos lados de cada individuo. Sin embargo, aún entonces pueden los individuos diferir mucho de la norma social de orientación. Como ya lo indiqué, hay millones de individuos arcaicamente orientados en la sociedad moderna que creen conscientemente en las doctrinas del cristianismo o de la ilustración, pero que detrás de esa fachada de berserkers, necrófilos o adoradores de Baal o de Astarte, ni siquiera sienten necesariamente ningún antagonismo, porque las ideas progresivas que piensan carecen de peso y actúan de acuerdo con sus impulsos arcaicos solo en formas ocultas o veladas. Por otra parte, ha habido muchas veces en culturas arcaicas individuos que desarrollaron una orientación progresiva. Son los líderes o guías que en ciertas circunstancias iluminan a la mayoría de su grupo y sientan las bases para un cambio gradual de toda la sociedad. Cuando esos individuos eran de estatura desacostumbrada y cuando se conservaron huellas de sus enseñanzas, recibieron el nombre de profetas, maestros o algún otro parecido. Sin ellos, la humanidad no habría salido nunca de las tinieblas del estado arcaico. Pero pudieron influir en el hombre solo porque en la evolución del trabajo, éste se liberó gradualmente de las fuerzas desconocidas de la naturaleza, desarrolló su razón y su objetividad, y dejó de vivir como un animal de presa o de carga. Lo que es cierto de los grupos lo es también de los individuos. Hay en toda persona un potencial de las fuerzas arcaicas que acabamos de estudiar. Solo el completamente malo y el completamente bueno no tienen ya que elegir. Casi todo el mundo puede regresar a la orientación arcaica o progresar hasta el pleno despliegue progresivo de su personalidad. En el primer caso, hablamos del estallido de una enfermedad mental grave. En el segundo caso, hablamos de una recuperación espontánea de la enfermedad o de una transformación de la persona en un despertar y una madurez plenos. Es misión de la psiquiatría, del psicoanálisis y de diversas disciplinas espirituales estudiar las condiciones en que ocurre uno u otro fenómeno y, además, inventar métodos mediante los cuales puede estimularse el desarrollo favorable y detenerse el desarrollo maligno.
La descripción de sus métodos cae fuera del campo de este libro y se encuentra en la literatura clínica de psicoanálisis o de psiquiatría. Pero es importante para nuestro problema reconocer que, fuera de los casos extremos, cada individuo o cada grupo de individuos puede regresar en un momento dado a las orientaciones más irracionales y destructoras, y también puede progresar hacia la orientación ilustrada y progresiva. El hombre no es bueno ni malo. Si se cree en la bondad del hombre como la única potencialidad, se estará obligado a una falsificación optimista de los hechos o a terminar en una amarga desilusión. Si se cree en el otro extremo, terminará uno siendo un cínico y estando ciego para las muchas posibilidades para el bien de los demás y de uno mismo. Una opinión realista ve las dos posibilidades como potencialidades reales y estudia las condiciones para el desarrollo de una u otra de ellas. Estas consideraciones nos llevan al problema de la libertad del hombre. ¿Es libre el hombre para elegir el bien en cualquier momento dado? ¿O no tiene tal libertad de elección porque es determinado por fuerzas interiores y exteriores a él? Se han escrito muchos volúmenes sobre la cuestión de la libertad de la voluntad, y no puedo encontrar exposición más adecuada como introducción a las páginas que siguen que las observaciones de William James sobre el asunto. Prevalece una opinión común, dice, de que hace ya mucho tiempo se exprimió el jugo de la controversia sobre el libre albedrío, y que ningún nuevo campeón puede hacer más que recalentar viejos argumentos que todo el mundo ha oído. Esto es un error radical. No conozco asunto menos gastado, ni en el que el genio incentivo tenga mayor probabilidad de roturar tierra nueva. No, quizá de imponer una conclusión y obligar al asentimiento, sino de profundizar nuestro sentido de lo que realmente es la cuestión entre las dos partes, y de lo que realmente implican las ideas de destino y de libertad. Mi intento de exponer en las siguientes páginas algunas sugerencias en relación con este problema se basa en el hecho de que la experiencia psicoanalítica puede arrojar alguna luz nueva sobre el problema de la libertad y permitirnos ver, en consecuencia, algunos aspectos nuevos. El modo tradicional de tratar de la libertad sufría por no emplear datos psicológicos, empíricos, y así condujo a la tendencia a estudiar el problema en términos generales y abstractos. Si entendemos por libertad la libertad de elegir, la cuestión equivale a preguntar si somos libres para elegir, digamos, entre A y B. Los deterministas han dicho que no somos libres, porque el hombre, como todas las demás cosas de la naturaleza, está determinado por causas. Así como una piedra soltada en medio del aire no es libre para no caer, el hombre es obligado a elegir A o B por móviles que lo determinan, que lo obligan o que lo hacen elegir A o B.